Cada año, millones de familias se reúnen frente a un árbol de Navidad que parece salido directamente de un bosque cubierto de invierno. Ese árbol se convierte en el centro de risas, fotografías y recuerdos que perduran por décadas en la memoria de quienes lo rodean. Pero muchos de esos árboles jamás crecieron en la tierra. Lo que pocos imaginan es que detrás de su silueta perfecta existe una industria capaz de fabricar miles de árboles al día. Fábricas enteras dedicadas a recrear la apariencia de la naturaleza con precisión milimétrica y un dominio sorprendente de la ingeniería visual. Estos árboles no solo imitan, interpretan a la naturaleza. En estas plantas industriales, el color, la textura y el peso de cada rama se calculan con exactitud para lograr la ilusión de un abeto real. Nada está puesto al azar. Cada hoja, cada unión, cada curva se diseña para que, al abrir el árbol, este cobre vida con suavidad y volumen. La naturalidad es el objetivo final. Hoy recorreremos juntos ese proceso oculto. Desde materiales plásticos que se funden a altas temperaturas hasta manos expertas que dan forma a cada rama. Entenderemos cómo se logra esa magia que llega a nuestros hogares cada diciembre. Y descubriremos por qué este árbol, artificial o no, sigue siendo el corazón de la Navidad. La historia del árbol artificial se remonta a Europa, cuando la deforestación comenzó a preocupar a las comunidades. Las familias querían conservar la tradición sin dañar los bosques. Fue entonces cuando surgieron los primeros árboles hechos con plumas teñidas, delicados, hermosos y frágiles. Eran costosos y su durabilidad era limitada. Décadas después, la industria comenzó a experimentar con acero ligero y fibra sintética. Esto permitió que los árboles tomaran formas más estables y resistentes, aunque aún no parecían del todo naturales. Faltaba algo esencial, la textura que engaña al ojo y genera la sensación de estar frente a algo vivo. Esa era la clave. El gran cambio llegó con la aparición del PVC, un material versátil, moldeable, capaz de mantener color y forma por largos periodos de tiempo. Esto revolucionó la producción, redujo costos y permitió llevar árboles navideños a millones de hogares alrededor del mundo. A partir de ahí, la industria nunca volvió a ser igual. Hoy la tecnología ha avanzado aún más. Ahora no solo buscamos árboles resistentes, sino árboles que se sientan reales, que tengan profundidad visual, densidad en el follaje y variaciones suaves en el tono del verde. Árboles hechos no solo para decorar, sino para evocar un recuerdo familiar. El proceso industrial inicia en la sección de extrusión, donde se preparan los polímeros que darán forma a las hojas. Se utiliza principalmente PVC y polietileno de baja densidad, materiales que se calientan hasta 180 grados Celsius para volverse maleables. En este punto se añaden pigmentos que definirán el tono exacto del árbol. No se trabaja con un solo verde. La fábrica puede tener hasta 12 tonos distintos para lograr un follaje que se vea vivo. La luz no debe reflejarse de manera plana, necesita microvariaciones que den profundidad. Es la diferencia entre algo que parece plástico y algo que la vista interpreta como vegetal. La mezcla fundida se extiende en láminas extremadamente delgadas de apenas 0.1 milímetros de espesor. Luego pasan por rodillos texturizados que imprimen nervaduras diminutas, casi imperceptibles a simple vista. Sin estas microtexturas, la hoja carecería de alma visual. Son esos detalles los que sorprenden al acercarse. Estas láminas no descansan. La planta puede producir más de 2.000 metros cuadrados de material en una sola hora. Es como generar un bosque entero bajo techo, listo para ser cortado, moldeado y transformado. Lo que parece simple en realidad es el resultado de precisión repetida miles de veces por minuto. Ahora llega el turno del troquelado, la etapa donde esas láminas texturizadas se convierten en agujas y hojas. Máquinas especializadas cortan cada forma con velocidad y consistencia. Cada una realiza más de 120 cortes por minuto, manteniendo un ritmo constante durante horas. El sonido es una coreografía mecánica continua. La planta no produce un único tipo de hoja. Utiliza hasta 15 diseños diferentes, desde agujas finas para las puntas superiores hasta hojas más robustas para las ramas inferiores.
La naturaleza nunca es perfectamente uniforme, y la fábrica se basa precisamente en esa imperfección controlada para lograr realismo visual. Un sistema de visión artificial clasifica automáticamente cada hoja según su tamaño y curva. Detecta diferencias tan pequeñas como medio milímetro. Esto permite asignar cada hoja al lugar exacto que tendrá en el árbol. Nada se deja al azar. La distribución del follaje es una construcción calculada. Al final de esta etapa, el resultado es impresionante. Hasta 50.000 hojas listas cada hora. Todas etiquetadas y organizadas para avanzar a la siguiente fase. Desde aquí, el árbol comienza a tomar identidad. Ya no son simples polímeros, son hojas que parecen haber nacido en la montaña. La estructura interna del árbol está compuesta por alambre galvanizado, que funciona como el esqueleto de cada rama. Este alambre se corta en longitudes específicas dependiendo de la zona donde será colocado. Las ramas inferiores necesitan mayor apertura y soporte. Las superiores requieren sutileza y forma ascendente. Una máquina especializada dobla cada pieza de alambre con precisión repetible. La forma no es estética únicamente, define cómo el árbol se abrirá y expandirá al armarlo. Un mal ángulo puede arruinar todo el volumen, por eso la calibración se verifica constantemente durante la producción. Luego cada alambre pasa por un proceso de recubrimiento electrostático. La pintura verde se adhiere de manera uniforme gracias a cargas opuestas que atraen el pigmento. Esto evita manchas, acumulaciones o zonas brillantes. La meta es lograr un acabado mate y natural, coherente con el tono de las hojas. Finalmente, las ramas son sometidas a una prueba de resistencia. Cada una debe soportar al menos medio kilogramo de peso sin deformarse. Esto garantiza que las luces, las esferas y los recuerdos familiares puedan colgar sin afectar la forma del árbol. La estructura debe ser fuerte, pero también delicada al ensamblarse. Una vez listas las hojas y las ramas, llega el proceso de ensamblaje parcial. Aquí entra en escena la combinación entre maquinaria precisa y manos expertas. Las hojas se fijan a las ramas con pequeñas abrazaderas metálicas de acero inoxidable, invisibles una vez que el árbol está armado. Cada rama puede necesitar entre 50 y 200 tiras de follaje, dependiendo de su tamaño y posición. Las ramas más cercanas a la base suelen ser más densas, mientras que las superiores son más ligeras y estrechas. Esto crea una transición visual suave que imita la forma natural de los abetos reales. Los operadores humanos son esenciales en esta etapa. Aunque la maquinaria coloca y enrolla el material, es la mano experta la que ajusta la tensión, la orientación y la caída de las hojas. Un pequeño gesto puede cambiar la percepción visual del volumen final del árbol. La fábrica puede ensamblar alrededor de 50.000 ramas al día. Cada una pasa por inspecciones antes de continuar. La pregunta que guía esta revisión no es ¿se ve bien?, sino ¿se siente vivo? Esa es la diferencia entre un árbol decorativo y un árbol que se convierte en parte de la tradición familiar. El tronco del árbol también recibe una atención especial. Está hecho generalmente de tubos de acero ligero cortados con precisión láser para garantizar exactitud en cada punto de montaje. La estructura debe ser firme, resistente y fácil de ensamblar. Este tronco es literalmente la columna vertebral del árbol. Sin embargo, el acero no es visible en el producto final. El tronco se recubre con una capa gruesa de plástico texturizado que imita la corteza. Estos moldes se diseñan a partir de árboles reales, tomando huellas de detalles como grietas y patrones de crecimiento. El objetivo es reproducir lo auténtico. Luego, se aplican varias capas de pintura con tonos marrones y verdes oscuros. Esto reproduce la sombra, la profundidad y el envejecimiento natural de la corteza. No debe verse plano. El acabado juega con la luz, creando un efecto tridimensional que complementa la densidad del follaje. Es un trabajo de precisión visual. Cada tronco se fabrica en secciones, permitiendo que el árbol sea desmontable y fácil de almacenar. Este diseño modular también facilita el transporte. El árbol no solo debe verse hermoso, también debe ser práctico. Porque la Navidad pasa, pero el árbol debe volver a renacer el próximo año. La base del árbol es la encargada de sostener todo su peso y equilibrio. Por eso se fabrica con plástico reforzado con fibra de vidrio, un material resistente y al mismo tiempo liviano.
Esta base se moldea por inyección a temperaturas superiores a los 250 grados Celsius, logrando una forma sólida y estable. Cada base se diseña mediante análisis estructural que simula presiones, inclinaciones y movimiento. El objetivo es evitar tambaleos o desbalances. La seguridad es esencial, especialmente en hogares con niños o mascotas. La estabilidad no es negociable. El árbol debe mantenerse firme en cualquier situación. Una vez finalizada la base, se realizan pruebas de carga que multiplican por 10 el peso del árbol. Esto asegura que la estructura pueda sostener adornos pesados, luces y figuras sin riesgo de vuelco. Esta etapa es silenciosa, rigurosa y fundamental para el resultado final. Con la base lista, el tronco preparado y las ramas ensambladas, todo está listo para entrar en la fase más emocionante, el ensamblaje final. Aquí, el árbol finalmente adquiere forma. Lo que comenzó como polímeros, acero, pigmentos y textura está a punto de transformarse en un símbolo emocional. En la línea de ensamblaje final, operadores especializados insertan cada rama en el tronco siguiendo un patrón específico. Este patrón fue desarrollado mediante análisis computacional que optimiza la distribución del follaje. Así, se logra esa forma cónica tan reconocible, equilibrada y armoniosa que asociamos con la Navidad. La planta puede ensamblar hasta 500 árboles completos por hora. Cada uno se revisa para asegurarse de que las ramas se desplieguen correctamente al abrirse en casa. Eso permite que el árbol respire y cobre volumen de manera suave y natural, sin zonas vacías ni acumulaciones. La experiencia de armado también es parte de la magia. Si hasta aquí este proceso te ha sorprendido, dime, ¿imaginabas que un árbol tan familiar tuviera tanto detrás? Si te gusta descubrir cómo se hacen las cosas que nos acompañan en la vida cotidiana, apoya este proyecto con tu like, comparte y suscríbete si aún no lo has hecho. Continuamos, porque aún hay más. Una vez ensamblados, los árboles pasan a la zona de empaquetado. Aquí, enormes prensas hidráulicas comprimen cuidadosamente las ramas para reducir el volumen en más del 70%. Este proceso no daña la forma final del árbol, porque las ramas tienen memoria de posición y vuelve a abrirse al desplegarse. El árbol se coloca en cajas de cartón corrugado de triple pared, capaces de soportar hasta 250 kilogramos de presión. Estas cajas están diseñadas para proteger el follaje, el tronco y la base durante el transporte. Incluso los golpes accidentales están contemplados en el diseño de resistencia. Dentro de la caja se incluyen instrucciones detalladas en varios idiomas, etiquetas con códigos QR y recomendaciones para darle volumen al árbol al abrirlo. La experiencia de armado es parte del proceso emocional, porque es en ese momento en el que el árbol cobra vida frente a tus ojos. La línea de empaquetado llega a procesar hasta 400 árboles por hora. Una vez listas las cajas, pasan al centro logístico, un enorme almacén automatizado que controla temperatura y humedad para preservar las cualidades del material. Ahora, el árbol está casi listo para viajar por el mundo. El centro logístico administra envíos a más de 50 países. Cada contenedor se carga cuidadosamente para evitar deformaciones durante largos trayectos. Muchos incluso cuentan con sensores de impacto y humedad. La meta es simple, que el árbol llegue en perfectas condiciones, listo para convertirse en el corazón de tu hogar. Es fascinante pensar que, mientras millones dormimos durante la noche, miles de árboles viajan cruzando océanos. Cada uno representa un momento futuro, una sala cálida, luces encendidas, música suave, risas familiares, un regalo envuelto con cariño. Es un objeto, sí, pero también una promesa. Cuando llega a la tienda o a tu hogar, el árbol aún no está completo. Falta lo más importante, la historia que escribirá contigo. Ese instante en el que lo abres, acomodas las ramas y colocas la primera esfera. Ese momento es donde la fábrica termina y la Navidad comienza. La magia de la Navidad no está realmente en el árbol, sino en lo que sucede alrededor de él. Por eso su fabricación es tan cuidada. El árbol es, en esencia, un escenario para los recuerdos que están por venir. Y eso hace que merezca tanta dedicación en su creación. Pero la historia del árbol artificial tiene un pasado mucho más largo.
En el siglo XIX, los primeros modelos hechos con plumas de ganso eran hermosos, pero frágiles y costosos. Eran objetos artesanales, construidos uno por uno sin intención de llegar a las masas. Eran símbolos de elegancia más que tradiciones familiares. Con el tiempo, las fábricas metálicas y sintéticas fueron reemplazando esas plumas. Los árboles comenzaron a hacerse más accesibles y resistentes, pero seguían sin lograr la textura y profundidad visual necesarias para imitar a la naturaleza de manera convincente. Eran árboles que parecían árboles, pero no se sentían árboles. La revolución real llegó cuando el PVC permitió moldear colores, texturas y densidades con precisión. Esto democratizó la tradición y llevó el árbol navideño artificial a hogares de todo el mundo. No solo era durable y económico, también era capaz de evocar calidez y familiaridad. Hoy estas fábricas pueden producir desde pequeños árboles de mesa hasta gigantes que adornan plazas públicas. La tecnología ha permitido recrear la naturaleza sin dañarla y al mismo tiempo ha permitido que la tradición siga viva, incluso en lugares donde los abetos nunca crecieron. El árbol artificial moderno no intenta imitar a la naturaleza de forma rígida, busca reproducir la sensación que la naturaleza provoca en nosotros: quietud, elegancia, calma. Es por eso que su diseño combina ciencia, ingeniería, arte y psicología visual. El objetivo es despertar emoción, no solamente ocupar un espacio. Cuando colocamos el árbol en nuestra sala, muchas veces no estamos pensando en su origen, pero inconscientemente reconocemos algo familiar. El olor a pino que recordamos, la luz cálida, la sombra que proyecta en las paredes. Aunque sea artificial, le otorgamos un significado íntimo. Y ese significado es el que lo convierte en parte de nuestras tradiciones más queridas. Porque la Navidad no es una fecha, es un instante, es la suma de gestos pequeños, y el árbol es el símbolo que los une a todos. La industria continúa evolucionando. Hoy se investiga el uso de polímeros reciclados, bases biodegradables y materiales con mejor durabilidad. El objetivo es reducir el impacto ambiental sin renunciar a la calidez de la tradición. La tecnología está haciendo que el árbol navideño sea más responsable y accesible. También han surgido árboles con iluminación integrada, conectividad inteligente y sistemas de montaje cada vez más sencillos. La idea es que la experiencia sea fluida y agradable. Que encender el árbol sea tan mágico como contemplarlo, sin contratiempos ni complicaciones. En algunas plantas, incluso se han implementado sistemas que permiten personalizar el tono del verde, la densidad del follaje y la forma del perfil. Esto acerca el árbol artificial a la experiencia sensorial del árbol natural, pero con la ventaja de poder conservarlo año tras año. Lo importante es que la tradición no se pierde, cambia, se adapta, evoluciona. Así como nosotros, y en ese cambio, el árbol artificial se ha convertido en un compañero silencioso de nuestras celebraciones, recuerdos y fotografías familiares. Cuando llega diciembre, el ritual de abrir la caja del árbol se repite como si fuera la primera vez. Extendemos las ramas, las acomodamos, hacemos que el follaje respire. Colocamos luces, esferas, la estrella y algo cambia en el ambiente. La casa se siente más cálida, más viva, más nuestra. Es en ese momento cuando el árbol deja de ser un objeto, se transforma en escenarios de historias. A su alrededor cantamos, reímos, nos abrazamos, recordamos lo que fue y lo que vendrá. Es un punto de encuentro emocional que no necesita explicación, simplemente se siente. Así, lo que comenzó como polímeros, acero y pigmentos termina convirtiéndose en uno de los objetos más queridos y significativos de la temporada. El árbol artificial es una creación humana que honra a la naturaleza y refleja nuestro deseo de celebrar juntos sin importar la distancia o el tiempo. Cada rama, cada capa de follaje y cada detalle está pensado para despertar una emoción, porque la Navidad no se mide en fechas ni en regalos ni en adornos. Se mide en la calidez con la que compartimos nuestros momentos y en la luz que somos capaces de encender en los demás. La próxima vez que armes tu árbol, recuerda todo lo que hay detrás. No solo ingeniería y diseño, también historia, tradición y emoción. Lo que estás colocando en tu sala no es solo un adorno,
es un lugar para conectar con quienes más amas. Y ahora cuéntame, ¿qué colocas primero en tu árbol cada año? ¿Las luces, las esferas, la estrella o el primer recuerdo? Hasta la próxima.